Ay, no, esta no es. Yo no veo una que no es. No sé en qué nos quedamos ayer. ¿En qué nos quedamos? Estábamos ya empezando lo de proteínas. Aquí ya ven la presentación, ¿verdad? Entonces, esto ya lo vimos, y lo de los puentes de sulfuro. Creo que en eso nos quedamos. A ver, dele una diapositiva después. Ah, no, entonces ya vimos. ¿Dónde? ¿Más atrás? Sí, más atrás. Yo creo ahí donde dice hidrólisis parcial. Nos quedamos, maestra, en segundas Ahí. funciones. ¿En funciones? Sí. O sea, por aquí. Más adelante de esa. Más adelante. Otra. Sí, nos quedamos en donde dice hidrólisis parcial. Apenas nos iba a explicar eso. Ah, bueno. Entonces, cada que digo entonces me acuerdo de un maestro. Pero se me sale, ya se me hizo muletilla. Y nosotros nos volábamos de él porque decía entonces como 1000 veces en la clase. Hidrólisis parcial de los péptidos. Esta hidrólisis se lleva a cabo por algunas enzimas peptídicas, por algunas enzimas, perdón, que son pues, proteínas. Estas enzimas son peptidasas, proteasas o enzimas proteolíticas. Lo que hacen estas enzimas, o lo que significa hidrólisis de un péptido, es que van a romper un enlace. ¿Qué enlace van a romper? ¿Cuál creen que van a romper? El de la izquierda. El primero, pues. Ajá, pero ¿qué tipo de enlace? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué enlace rompería? O sea, ¿cuál creen? Enlace peptídico. Ajá, romperían el enlace peptídico, justamente. Aquí partirían el enlace peptídico. Entonces, estas lo que van a hacer es, vienen estas enzimas, rompen este enlace y entonces se libera un residuo de aminoácido, ¿no? Esta hidrólisis es selectiva porque van a partir únicamente, bueno, a hidrolizar, romper, únicamente un enlace específico. Un ejemplo de esto serían las enzimas pancreáticas, conocidas como carbopeptidasas, y estas van a catalizar la hidrólisis del enlace peptídico, pero únicamente el del C-terminal, es decir, solo van a romper este enlace porque este sería el C-terminal, ¿no? El C-terminal es donde continúa la cadena. Entonces partirían este enlace peptídico y se liberaría este residuo de aminoácido del C-terminal. Entonces van a ser selectivas, ¿por qué? Porque no van a romper este del N-terminal, ni este del medio, o sea, van a romper únicamente el del C-terminal. Por eso son selectivas. Y la tripsina, que es una enzima digestiva del intestino, esta cataliza la hidrólisis de enlaces peptídicos que los contienen las lisinas o las argininas. Es decir, va a haber una cadena larga de aminoácidos. Pónganle que ya tenemos así una proteína con cientos de miles de aminoácidos. Y esa enzima únicamente va a romper el enlace peptídico donde está la lisina y donde está la alanina. Entonces, si aquí hay una alanina, te la rompe este enlace peptídico. Si aquí hay una lisina, te la rompe. Pero nada más estos, donde están esas dos moléculas. Todos estos de por acá no se les va a acercar porque son selectivas. Únicamente donde esté lisina y arginina. Y así hay muchas enzimas, sobre todo
las que más van a hacer esta actividad de hidrolizar enlaces, son las digestivas, puesto que cuando comemos, generalmente consumimos macromoléculas complejas y el sistema se encarga de ir partiendo los enlaces para irlas convirtiendo en moléculas menos complejas. Pero si yo parto aquí y libero todo pues me queda uno de 2 aminoácidos, ¿no? Entonces ahora es menos complejo que antes. Entonces ya con esa sería, pues terminaríamos péptidos, porque péptidos es muy chiquitito en comparación con proteínas, que es mucho más información. Entonces las proteínas, pues ya vimos, ¿no? Las proteínas son macromoléculas, son biopolímeros que están constituidos por cadenas peptídicas y que esas cadenas peptídicas a su vez están constituidas por una secuencia de aminoácidos. ¿Unidos por quién? Por un enlace peptídico. Esta estructura de enlaces peptídicos que se forman y forman la cadena de polipéptidos, entonces después aquí hay otra cadena de polipéptidos y esta se va a unir con esta, y si viene otra aquí, y ya esta unión de estas 3 cadenas de péptidos nos van a dar la estructura tridimensional que se ve así, ¿no? Que ya son como tal las proteas. Entonces, prácticamente todos los procesos biológicos, en todos hay una proteína inmiscuida, siempre, por alguna razón, siempre hay una proteína metida en todos los procesos biológicos, son súper importantes. Vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas que se van a poder clasificar por tamaño, forma y función, entre algunas otras. Vamos a ver que hay como unas 6 clasificaciones, en donde aquí podemos ver a simple vista las de tamaño, puesto que la insulina está formada únicamente por 2 cadenas, como vimos en esta imagen de los puentes de sulfuro, son solamente 2 cadenas peptídicas. En el caso de la hemoglobina son 4 cadenas polipeptídicas, la glutamina son 12 cadenas polipeptídicas, en el caso del colágeno, según yo, son de 3 a 6 más o menos. Bueno, en el colágeno 3, pero en las fibras en general hay hasta 6 cadenas, y esta de inmunoglobina, que también es grande, ¿no? Esta no recuerdo cuántas son en realidad, pero también han de ser unas 10. Entonces, ¿cuál sería la importancia biomédica de estudiar las proteínas? Pues ya dijimos la principal, ¿no? Está inmiscuida en todos los procesos biológicos. Y además de eso, otra cosa que es súper importante, o la razón por la que están en todos los procesos biológicos, es porque tienen muchas funciones diferentes. Ellas pueden actuar de diferentes formas, y es por eso es que son tan importantes y tan cruciales para el funcionamiento de nuestro organismo. Dentro de esos diferentes funciones, pues está el transporte de oxígeno, por ejemplo, las que permiten que se contraigan los músculos, las enzimas, que literal las enzimas, gracias a ellas, puede ocurrir todo nuestro metabolismo intermediario. Sin ellas no pasaría. Entre otras, ¿no? Ahorita vamos a verlas con más... vamos a ver una por una de las funciones. Por ejemplo, aquí les puse esto, sería como para seguir con la importancia biológica. ¿Por qué es importante? Esto que está aquí es como un mapita desde que nace una proteína hasta que muere, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde nacen? En los ribosomas. Los ribosomas son los que van a estar codificando a las proteínas.
Entonces, primero codifican, empiezan a crear estos aminoácidos empiezan a unirse, ya sea por primero por enlaces peptídicos, luego empiezan a formarse los puentes disulfuros y empieza a haber ya o a crearse una de las estructuras tridimensionales. Entonces, ya con la estructura tridimensional pueden empezar a hacer sus diferentes funciones, como la de catálisis, por ejemplo, hasta que llegan a un envejecimiento. ¿A qué se refiere esto? A que empiezan a desnaturalizarse. ¿Qué es la desnaturalización? Es la pérdida de la estructura. Cuando cuando una proteína pierde su estructura, literal, deja de funcionar, ya no puede hacer su función porque la estructura es la que le permite llevar a cabo esa función. Entonces, cuando empieza a perder la estructura, que es decir, empieza a perder ese arreglo tridimensional, viene una degradación. Es decir, vienen enzimas que van a romper los enlaces para que vengan a separarse todos los aminoácidos que la constituían y empiezan a liberarse los residuos de aminoácidos y empieza el ciclo otra vez. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué o para qué quisiéramos saber cómo es el ciclo de una proteína? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y dónde funciona? Bueno, porque estas son biomarcadores. Esos biomarcadores en biología molecular es muy importante, puesto que son indicadores de ciertas enfermedades. Entonces, si yo los puedo ir siguiendo, yo puedo identificar la presencia o no de una proteína, pues me va a servir como un indicador, ¿no? Por eso se llaman biomarcadores, de que algo no está bien. Entonces, para eso se hacen estos mapas de seguimiento para pues, la medicina molecular, ¿no? Que es quien se encarga de esto es la biología molecular. Y así pueden pues empezar a estudiar diferentes enfermedades y por ende buscar curas, ¿no? Muchas enfermedades, sobre todo las que se derivan de proteínas, no tienen cura, ¿no? Es muy difícil, porque una vez que la proteína pierde su estructura, ya no hay marcha atrás. No en algunas se puede, ahorita vamos a ver, pero en algunas ya no. Y sobre todo si hay un error genético que ya genéticamente está mala estructura, es decir, que no la perdió por desnaturalización, sino porque la genética falló aquí y los aminoácidos no son los correctos, ya no hay mucho que hacer. Entonces, aquí justo es donde están las investigaciones súper fuertes para ver qué se puede hacer ahí. Entonces, viendo la importancia de por qué tenemos que conocerlas, una, pues para entender los procesos biológicos que nos rigen, y la segunda, pues para, ya en el caso de aplicación en biología molecular, pues para estudiar y buscar, entender enfermedades y buscar curas. Entonces, vamos a empezar la clasificación o la tipificación según su estructura o forma. Entonces, hay dos formas, las globulares y las fibrosas, en donde las globulares están formadas por elementos de estructuras secundarias que adoptan una conformación compacta, es decir, la estructura secundaria se va a compactar y se va a asemejar a una esfera irregular, ¿no? Que sería esta. Proceso irregular porque hay muchos bordes. Y estas tienen una característica importante, que son solubles en agua. Y ejemplo de esto serían algunas enzimas, mioglobinas y la hemoglobina. En el caso de las que van a tener una estructura fibrosa, estas están formadas por la repetición de elementos de estructura secundaria también, pero en forma de hélices, es decir, se van a enrollar así. Esta sería una cadena polipeptídica y esta sería otra.
y así formarían la hélice. En este caso son como que se hacen bolitas así, y luego otras bolitas así, y luego otras así. Y entonces estas van haciendo subunidades y se forman para formar estas, ¿no? Esta sería una unidad, 2, 3, 4 subunidades. Entonces, estas generalmente están formadas o tienen la estructura de alfa hélices o hojas beta plegadas. Son geométricamente lineales, como se ve aquí. Están en forma de una fibra y adoptan una conformación compacta y son insolubles. Estas son hidrófobas y estas son hidrofílicas. Un ejemplo de esto sería el colágeno y la queratina. Y ahora las clasificaríamos por su función, donde tienen diferentes funciones: estructural, contráctil, catalítica o enzimática, de reserva, receptoras, hormonales, de transporte, defensa, calórica y osmótica. En donde un ejemplo de, por ejemplo, una función estructural es el colágeno, que le da estructura al tejido conjuntivo. La ciclina, que regula la división celular, que sería una función enzimática. En el caso de las que controlan el equilibrio osmótico y el pH serían estas, las de la función osmótica. Las hemoglobinas que transportan oxígeno pues serían estas de transporte. La actina y la miosina, que constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular, serían estas, las contráctiles. Las inmunoglobinas, que actúan como anticuerpos, pues serían las de defensa, ¿no? Entonces vamos a ver una por una. La catálisis. En esta no nos vamos a enrollar o a enrolar mucho, porque vamos a ver una semana completa de pura catálisis. Entonces, las enzimas, estas de catálisis, son proteínas que dirigen, es decir, que permiten que suceda una reacción. O aceleran la reacción. Es decir, la reacción ya va a suceder con o sin la enzima, pero ellos van a hacer que se lleve a cabo de manera más rápida, miles de veces más rápida. Entonces, ellas regulan o aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos, como les decía, la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Estas moléculas tienen propiedades notables, sobre todo estas de aumentar la velocidad. Por ejemplo, van de las 106 a las 1200 veces, es decir, sin la enzima se llevaría a cabo a esta velocidad, y con la enzima aumenta 1000 veces, ¿no? Es una velocidad considerable. Pueden realizar su función en condiciones de pH y temperaturas moderadas, dado que podrían perder su estructura o desestabilizarse, ¿no? Ya cuando empecemos a ver desnaturalización, vamos a ver a qué se refieren con esta parte del pH y la temperatura. Y entre los ejemplos de este tipo de enzimas está la ribulosa difosfato carboxilasa, que ella es una enzima importante en la fotosíntesis, y la nitrogenasa, que es un complejo proteico responsable de la fijación de nitrógeno. Entonces, este modelo de llave se llama, ya lo veremos cuando entremos a enzimas, ¿no? Ahorita no. En el caso de función estructural, las proteínas estructurales suelen tener propiedades muy especializadas, por ejemplo, el colágeno, que es un componente principal, como ya lo habíamos visto, de los tejidos conjuntivos, ¿no? Y la fibroína, que es la proteína de la seda, posee una fuerza mecánica significativa, que esto es por eso que las telarañas de las viudas negras y así son súper resistentes, ¿no? Otro ejemplo sería la elastina, que está en la goma y se encuentra en las fibras elásticas y también en varios tejidos de nuestro organismo.
Por ejemplo, como los vasos sanguíneos y la piel. En la piel, por ejemplo, es algo que podemos ver o ejemplificar fácilmente, puesto que la podemos ver y la podemos tocar. La piel es nuestra primera barrera de defensa contra factores ambientales. Entonces debe de tener cierta elasticidad, porque además pues vamos creciendo, ¿no? Desde que somos bebés hasta adultos, tiene que tener elasticidad y además resistencia mecánica, ¿no? Porque, como les decía, es nuestra primera defensa contra los factores ambientales. Las de movimiento, estas proteínas, pues ya lo han de haber visto en biofísica, ¿no? Están involucradas prácticamente, pues no prácticamente, en todas las células, porque son aparte de la bicapa lipídica las que permiten el paso de las sustancias a través de la membrana. Aquí pasan iones de sodio, de calcio, glucosas, etcétera. Todo pasa por ahí. Entonces, las proteínas participan en todos los movimientos celulares, por ejemplo, la actina y la tubulina, que son otras proteínas que forman el citoesqueleto, también proteínas del citoesqueleto que son activas en la división celular, en la endocitosis y en la exocitosis, y en desplazamientos omeboides de los leucocitos. Entonces, les digo, ya ustedes ya saben perfectamente qué es la endocitosis y la exocitosis, y que ellas intervienen en estos procesos, ¿no? En el caso de las de defensa, pues estas van a ser pues también guardianas de invasores como virus y bacterias. Y pues hay diferentes tipos de bacterias, de proteínas protectoras, ¿no? Por ejemplo, en los vertebrados sería la queratina, que se encuentra en células de la piel y los ayuda a proteger el organismo contra daños mecánicos y químicos. También hay proteínas implicadas en la coagulación hemática, en el fibrinogenio, en la trombina, que estas van a impedir la pérdida de sangre cuando un vaso sanguíneo está lesionado. Van a regular, ¿no? Que no quede sangre. Los linfocitos producen las inmunoglobulinas o anticuerpos cuando hay organismos extraños, ¿no? Como bacterias. Y la unión de los anticuerpos a un organismo invasor, pues es el primer paso para justamente destruirlos. Por eso es que ellas van a ser nuestras defensoras. En el caso de la regulación, cuando empecemos a ver metabolismo, van a ver que es una serie de reacciones químicas que están reguladas por hormonas. Entonces, la unión de una molécula hormonal o de un factor de crecimiento a los receptores de las células diana modifica la función celular y todo ese metabolismo, ¿dónde se lleva? Adentro de las células. Por eso es que están reguladas por estas. Entre los ejemplos de estas hormonas peptídicas reguladoras se encuentran la insulina y el glucagón, en donde ambos van a regular la concentración sanguínea de glucosa, ¿sale? O la concentración de glucosa en sangre. La hormona del crecimiento, entonces, perdón, aquí estarían regulando la glucólisis. En el caso de la hormona del crecimiento, estimula el desarrollo y la división de células. Los factores de crecimiento son polipéptidos que controlan la división y la diferenciación de las células animales. Algunos otros ejemplos de factores de crecimiento serían los derivados de las plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico. En el caso de las proteínas de transporte, pues muchas actúan
como membranas entre las células, actúan a través de las membranas celulares, en donde están, por ejemplo, las ATPasas transportadoras, ¿no? Como las bombas de sodio, de potasio, de calcio. Están las que transportan oxígeno a todos los tejidos, las que transportan lipoproteínas y las transferinas y ceruloplasminas, que son proteínas séricas que transportan hierro y cobre. Entonces, estas van a mover muchas cosas, no solamente a través de las membranas, sino también en todo el cuerpo, ¿no? Como las de las lipoproteínas, que son insolubles y necesitan una fase que les permita moverse en un medio acuoso. En el caso de las de almacenamiento, estas están determinadas por proteínas que actúan como reservas de nutrientes, ¿no? Algunas pueden, como las ovoalbuminas que están en los huevos de las aves, que van a... y la caseína de la leche, que ellas lo que van a almacenar es nitrógeno orgánico, ¿no? Esas proteínas van a almacenar nitrógeno orgánico. Y también algunas proteínas vegetales como la ceína tienen la función de semejante a la germinación de semillas. Eso es porque tienen nutrientes que permiten que hagan la germinación. En el caso de las que tienen la función de una respuesta ante el estrés, estas enzimas son superenzimas, que diga superproteínas, porque tienen la capacidad de sobrevivir a diferentes, pues, medios estresantes abióticos. Y ejemplos de este tipo de proteínas que soportan ese estrés serían, por ejemplo, el citocromo P450, que este es un grupo de enzimas que se encuentra en los animales y en plantas. Y de forma habitual van a transformar, digamos, que contaminantes orgánicos súper tóxicos en cosas o en derivados menos tóxicos. Es decir, aquí está el complejo proteico. Se fijan, aquí está el N-terminal y el C-terminal. Y estos van a atrapar, por ejemplo, arsénico o cadmio. Que estos, dependiendo de su estado de oxidación, son más o menos tóxicos. Entonces, si por ejemplo el cadmio no sé, en un estado de oxidación 4 más, ¿no? Fuera muy tóxico, estas lo que hacen es lo atrapan y ya aquí en medio de ellas hacen pues transformaciones químicas y lo pasan a un estado de oxidación 2 más. Y entonces este cadmio sigue siendo tóxico, pero es menos tóxico que este, ¿sale? Los transforman, lo que hacen es transformar esas partículas abióticas en cosas o en derivados menos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, como la metalotioneína es una proteína intracelular abundante en cisteína, que lo que hace es que se encuentra en todas las células de los mamíferos, y lo que hace es secuestrar metales tóxicos como cadmio. Eso que se llama secuestrar lo van a ver, cuando dice que secuestran se refiere a que van a hacer enlaces covalentes coordinados con los metales. Los metales así se unen a los compuestos orgánicos por enlaces covalentes coordinados. Así es como una
sustancia inorgánica como un metal puede unirse a una sustancia orgánica como esta. Los atrapan o los quelan, también van a poder ver esa palabra que dice que quelan metales. Todo eso es lo mismo. Entonces, estos son agentes quelantes que van a atrapar al cadmio, ¿no? Metales como cadmio, mercurio, plata, etcétera. Arsénico, por ejemplo, también podría. Y pues ya quelados van a cambiar su estado de oxidación y así los hacen menos tóxicos. Que generalmente eso es lo particular específicamente en metales, ¿no? El estado de oxidación es lo que deriva el grado de toxicidad. Las temperaturas muy elevadas también sería un factor estresante abiótico, que dan lugar a un tipo de proteínas que se llaman proteínas de choque térmico. Esas proteínas de choque térmico lo que promueven es el plegamiento correcto de las proteínas dañadas. Es decir, para que una proteína pierda su estructura, tiene que estar ante ciertos factores estresantes, como la temperatura. Cuando la temperatura se eleva, ellas pierden su estructura y se dañan. Entonces, estas proteínas que nuestro sistema lo va a detectar, que se están dañando las proteínas, envía una señal, los ribosomas empiezan a crear estas proteínas de choque térmico, entonces estas vienen corriendo a salvar a estas, ¿no? A repararlas, porque si pierden su estructura, pierden la función y no podemos permitirlo. Entonces vienen estas rapidito a tratar de salvar a estas para corregir el daño causado por altas temperaturas. Habría más, ¿no? Por ejemplo, cambios en los pH sería también un estrés abiótico, altas concentraciones de algunas moléculas que no fueran, pues que fueran dañinas, ¿no? Ahora, otra clasificación sería según su composición. Entonces vamos a tener dos tipos de proteínas. Las proteínas simples y las complejas, en donde las proteínas simples están formadas únicamente por residuos de aminoácidos, nada más, es decir, por puros aminoácidos. No hay ninguna otra cosa en su estructura más que aminoácidos. En el caso de las complejas o conjugadas, contienen aminoácidos y además de aminoácidos tienen otras sustancias químicas asociadas a su estructura, como por ejemplo este centro metálico, donde aquí está atrapado o quelado. Aquí hay enlaces covalentes coordinados. Y así lo mantienen en medio de su estructura, que esta sería la hemoglobina. Entonces, a estos tipos de proteínas complejas se le llama grupo prostético a la parte que no es aminoácido. O sea, este sería el grupo prostético. Y apoproteína a la parte aminoácida, es decir, todo esto lo azul. Todo lo azul sería la apoproteína y solo esa partecita que es metal sería el grupo prostético. ¿Sale? Ay. Otros ejemplos de proteínas complejas serían las glucoproteínas, que están unidas a un glúcido.
las lipoproteínas que están unidas a un lípido, las metaloproteínas que son pues como esta, que tiene un centro metálico, y las fosfoproteínas que tienen un grupo fosfato unido a la estructura. Entonces, que estas también ya las han de haber visto ahí en biofísica, ¿no? Ahí en la membrana, en la membrana celular. Y entonces, otra clasificación sería según el número de cadenas proteicas, peptídicas, perdón, que las constituyen. Por ejemplo, las monoméricas van a tener únicamente una sola cadena polipeptídica, como la mioglobina. Las oligoméricas tendrían más de una cadena polipeptídica asociadas no covalentemente. Estas sí están asociadas covalentemente, es decir, pueden formar enlaces entre ellas. ¿A qué se refiere que están unidas no covalentemente? Que no pueden formar enlaces entre ellas. Si no forman enlaces entre ellas. Entonces, si no forman enlaces, ¿cómo están unidas? ¿Por medio de quién se unen si no hay enlaces? Puede ser por los puentes de hidrógeno o los puentes de sulfuro. No, los puentes de sulfuro. ¿Los puentes de sulfuro qué son? ¿Qué es un puente de sulfuro? ¿Cómo está unido un puente de sulfuro? Pues por los aminoácidos que contengan azufre en su... Sí, pero esto de aquí, esa unión, ¿qué es? ¿Cómo se puede unir ese azufre con ese otro azufre? ¿Mediante quién? ¿El oxígeno? ¿Por qué un oxígeno si es un azufre con un azufre? ¿Cómo se unen? Mediante un enlace peptídico, maestra. ¿El enlace peptídico entre quién y quién se da? Pues entre el grupo carboxilo y el amino, ¿no? Y entonces, ¿por qué sería entre un azufre y un azufre un enlace peptídico? ¿Cómo se llama esto? Sulfhidrilo. Es un enlace covalente, por el amor de Dios. Y lo vimos ayer. Los puentes y sulfuros están unidos por enlaces covalentes. Y por eso aquí está. No sé, o sea, eso es lo que me desespera. No logro entender. Lo tienen enfrente. Los monómeros son una sola cadena. Y si aquí dicen monómeros y aquí dice que son no covalentes, ¿en dónde se les ocurre que un puente disulfuro es la unión de estas cadenas? La otra respuesta que dijo su compañera está bien, por puentes de hidrógeno, pero lo dicen nomás como, o sea, como que a ver si le atinan, pero no entienden lo que están diciendo, porque si lo entendieran, no hubieran dicho que están unidos por un puente de sulfuro, porque un puente de sulfuro es un enlace covalente, y lo vimos en la clase de ayer. Entonces ustedes vienen aquí y se sientan 50 minutos y les entra por una oreja y les sale por la otra, porque llegan a su casa
y no leen, ustedes no leen ni en defensa propia. Y entonces de verdad que es tristísimo, ¿eh? O sea, si no van a poner atención, no sé qué están haciendo aquí, de verdad, es algo que así viene porque los mandó su mamá. No entren a la clase, ¿no? Háganse ese favor. Ustedes ya van a exponer de aquí a lo que resta, lo que de proteínas. El lunes les voy a dar temas porque como lo que yo digo no lo entienden o no lo quieren entender, van a exponer ustedes. Entonces, o se obligan a entender o se obligan a entender porque pues va a venir en el examen. Entonces, van a tener que entender y empezar a leer sí o sí, ¿no? Porque pues si no, pues ni sus compañeros van a entender, ni ustedes, y pues en el examen se va a ver, ¿no? Porque yo ya estoy cansada de hablar y que como quiera no hay mucho progreso. Entonces, no sé si ya me mandaron lista de equipo, ¿verdad? Sí, maestra, ya se las mandé. Entonces, les voy a subir, yo creo que terminando la clase, la lista para que revisen y vean qué les va tocando exponer y entonces estén listos con el temario, porque en el temario se van a ir dando cuenta qué tema toca ver y qué le toca exponer, ¿sale? Entonces, otra forma sería según su solubilidad, en donde ahí va a haber algunas proteínas que sean solubles en soluciones acuosas, como las proteínas globulares, como la albúmina y las globulinas, y algunas que no van a ser solubles en estas soluciones acuosas, como son las proteínas fibrosas, el colágeno y la queratina, que ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Miren. Aquí. Ay, ¿dónde está el lápiz? Estamos atrás. Aquí, las globulares son solubles y las fibrosas insolubles. Eso es lo mismo que está aquí. Es eso mismo que está aquí. Entonces, estas características van a permitir que tomen diferentes estructuras o diferentes niveles estructurales. Como la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y la cuaternaria, que sería la más compleja de todas. Vamos de la más sencilla a la más compleja. En donde las estructuras primarias son secuencias lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Entonces, otra vez, un péptido, que es una cadena, una bolita que se une con otra bolita, con otra bolita. Esa cadena se llama péptido. Y la rayita que une esta bolita con esta bolita es un enlace, que es un enlace covalente. Pero en los péptidos o esta unión tiene un nombre específico de enlace peptídico, pero no deja de ser covalente. El enlace peptídico se hace referencia únicamente para la unión de aminoácido con aminoácido para formar una cadena peptídica, ¿sale? Entonces, la estructura primaria es una secuencia lineal, esta que ven aquí, de una serie de aminoácidos que se une por enlaces peptídicos para formar el polipéptido. Las estructuras secundarias son ordenamientos espaciales de estos aminoácidos cercanos entre sí, es decir, que van a interaccionar entre ellos y van a formar una estructura ya tridimensional.
En el caso de la estructura terciaria, se refiere a la conformación tridimensional resultante del plegamiento de una cadena polipeptídica. Aquí ya va a haber más de una cadena unidas por diferentes fuerzas, ya sea por enlaces covalentes, como los puentes disulfuro, que es la rayita esta que une un átomo con otro átomo. Sale un átomo de azufre con otro. Esto es un enlace covalente. Entonces, algunas van a estar unidas por enlaces covalentes y otras por fuerzas intermoleculares, que esto va a ser, no sé, como la 20ª vez que se los digo. Y esas fuerzas intermoleculares, ¿quién son? Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, o fuerzas de dispersión de London, o fuerzas de repulsión para las hidrofóbicas, etcétera, ¿no? Y las estructuras cuaternarias, que es una asociación de 2 o más cadenas polipeptídicas, o sea, si aquí ya puede haber 3 o 4 o 5, que se van a unir como subunidades, que fue como el dibujito que les puse ahí, donde aquí tengo esta cadena de bolitas con palitos que se van a como enrollar así. Y luego se van a unir todas para hacer un complejo que está formado por subunidades, como la hemoglobina. Así se vería una estructura primaria, que sería la cadena peptídica sencilla, polipeptídica. Sí, ahorita te doy papitas, yo voy a acabar. La estructura secundaria sería como esta, que ya es, están como enrollada en sí misma, si se fijan, la cadena peptídica está enrollada en sí misma. La estructura terciaria, que ya es un plegamiento, por ejemplo, de estas 2 unidas. Y la estructura cuaternaria, donde ya son subunidades, ¿no? Unidas estrechamente para formar estas proteínas globulares. Entonces, aquí está otra vez, fuerzas que estabilizan los niveles estructurales de las proteínas. Enlaces que son uniones fuertes, porque es una unión química, y es una compartición de electrones, que esto lo vimos en la clase 1, ¿no? Estos enlaces pueden ser los enlaces peptídicos entre el grupo amino y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Es decir, el grupo amino de un aminoácido se va a unir con el grupo carboxilo de otro aminoácido. Otro enlace covalente es un puente disulfuro que se da entre 2 cisteínas gracias a los átomos de azufre que contiene la cisteína. Entonces, una cisteína se une con otra cisteína por un puente disulfuro, que es un enlace covalente. En el caso de las interacciones débiles, que son fuerzas no químicas, son interacciones físicas. Estas son puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones hidrófobas o de repulsión y fuerzas de Van der Waals, donde las puentes de hidrógeno se van a llevar a cabo entre el nitrógeno, que está en el grupo amino, y el oxígeno, que está en el grupo carboxilo, que constituyen a los aminoácidos, obviamente, y van a ser puentes de hidrógeno con el agua, ¿no? También puede ser el oxígeno del agua, no solo del grupo carboxilo. Entonces, estos van a interaccionar, ya sea los nitrógenos o los oxígenos,
que sean los nitrógenos o los oxígenos, van a interaccionar con los átomos de hidrógeno del agua. Entonces está aquí el NH2 del grupo del aminoácido. Aquí tengo una molécula de agua. Entonces forman un puente de hidrógeno con este. Y entonces el oxígeno de aquí forma un puente de hidrógeno con este. Y así es como se mantienen unidas cuando no hay enlaces covalentes. En el caso de las interacciones electrostáticas, son por cargas netas totales, es decir, de un catión y un anión. Fuerzas, cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces, aquí está el catión y aquí está el anión y se van a atraer. ¿Por qué? Porque cargas opuestas se repelen fácil. En los hidrófobos, esos son moléculas no polares, es decir, no tienen cargas ni totales ni parciales y se van a estar repeliendo entre ellas. Se repelen, es decir, se empujan. Esta les empuja para allá y esta se empuja para acá. En todos esos empujones las va a llevar a que si estas se repelen y esta la está empujando hacia acá, se va a pegar con esta. Y acá va a haber otra que se va a repeler con esta y entonces esta la va a empujar con esta. Y tanto así que va a llegar hasta que se hagan un conglomerado en donde están todas unidas, de que se están empujando entre ellas hasta que se van agrupando, ¿sale? Y así se mantienen unidas por fuerzas hidrófobas o de repulsión. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de atracción o de repulsión entre dipolos muy cercanos entre sí. Son las fuerzas dipolares intermoleculares. Tengo moléculas que son dipolares y van a interaccionar la carga negativa con la positiva, la carga negativa de esta con la positiva de esta otra, y esta negativa con la positiva y así. Y entonces todas, como va a haber muchas moléculas ahí juntas, van a interaccionar y va a permitir la unión de la estructura proteica. Pues ahí hacen el quiz en su casa, les voy a subir la diapositiva, las diapositivas estas. Y ya les voy a empezar a dar los temas, a ver cómo le hacen, ¿no? Tienen que leer de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, como veo que les encanta exponer, que es la única forma en la que leen, pues vamos a trabajar así. Entonces, mañana les paso, o yo creo que espero que ahorita, en un rato, si no más tardar mañana, para que empiecen ya a partir de lunes a exponer. Ya ustedes van a exponer las estructuras proteicas, enzimas y todo eso. Entonces, nos vemos mañana. Dime, Alan. Maestra, ahorita que tenga la lista de los equipos, ¿me puede acoplar en uno? Es que yo no tengo. Ah, sí. Ahí para la práctica, porque... Es Alan Alberto. Dime, Mireya. Maestra, yo tenía una duda acerca de la práctica, porque en procedimiento dice algo de actividad 1 y que tenemos que hacer una tabla poniendo los nombres de los materiales que usamos y también su uso, pero estaba viendo que en un video dice su uso, entonces ¿ponemos el mismo significado que el video o lo tenemos que hacer nosotros? Sí, en las prácticas viene un video para que los vean
y de ahí, de esos videos, van a sacar la lista de los materiales y los reactivos que tienen que poner, porque si se fijan no les puse nada. Entonces, de ahí del video tienen que sacar los materiales y los reactivos, y evidentemente, pues, podrían quedarse solo con lo del video, pero pues busquen, ¿no? O sea, ¿qué dice la literatura, aparte de lo del video, para ver los usos? Y ahí ustedes le complementan el video. Si encuentran lo mismo, pues ya. Gracias, maestra. Por nada. Dime, Cindy. Entonces, pues también de los procedimientos, pues no podemos hacer nada de esas reacciones, entonces contestaríamos también el cuestionario y pues ya lo que dijo de los videos. Eso sería lo que haríamos. O sea, tienen que hacer toda la práctica, evidentemente. Tienen que escribir la introducción, los objetivos, los materiales y los reactivos, porque pueden hacerlo con el video. Las actividades pueden hacer todas, creo que menos la de medir 1 mililitro y 0.5 mililitros. Evidentemente eso no lo van a hacer porque pues no hay material. Pero creo que esa es la única cosa que no pueden hacer, porque en uno dice preparar una solución de cloruro de sodio, pero en el video preparan una solución de cloruro de sodio. Entonces ustedes pueden redactar cómo se prepara la solución, porque en el video la hacen. Y el cuestionario evidentemente tiene que contestarlo todo. Tienen que escribir las conclusiones, porque por eso van a ver el video, qué concluyen de la práctica. Y ya, porque bueno, en resultados pues van las tablas, ¿no? En presentación de resultados justamente van las actividades, que sería, por ejemplo, presentar la tabla de los materiales y para qué son. Y discusión de resultados, pues no podrían como que discutir nada, ¿no? Porque no tienen muchos resultados, pero pues podrían escribir ahí algo como, no sé, qué pudieron observar en la práctica y ya en las conclusiones, ¿no? ¿Qué aprendieron de la práctica? Entonces, porque la práctica en realidad sí está hecha. En los videos, cuando los vean, van a ver qué hacen en la práctica. Enseñan el material, preparan la solución, que esta práctica es únicamente para que conozcan el laboratorio y cómo se hace una solución. Nada más, y todo está en los videos. Entonces, la única cosa que no pueden hacer del reporte, o sea, de todo el reporte, la única cosa que no pueden hacer es eso de tomar las alícuotas con las pipetas, ¿no? Que dice ahí 1 mililitro y 0.5, porque pues evidentemente no tenemos material, ¿no? De vidrio para hacerlo. Pero es la única cosa. ¿No? La solución, aunque no la puedan hacer, les digo, ahí la hacen, entonces pueden redactar como la hizo. Y ya, es una práctica muy sencilla. Esta creo que va a ser la más sencilla de todas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.